¿Aló? ¿O quién me quiere ayudar? Yo recuerdo que empezamos las clases, hicimos no sé si 2 o 3 clases, entonces hemos Doctora, visto, sí, Sí, doctora, doctora, nos quedamos nos quedamos en absorción, doctora, en farmacocinética, en absorción. Habíamos ah, visto las generalidades y ok, también de farmacodinamia. bien, eso era mi duda, entonces vamos a retomar un poquito hacia atrás y de ahí para entrar hoy día en absorción. Perfecto. Bueno, ya tengo 65 participantes. No me es tan agradable dar las clases así. He descubierto eso, ¿no? No me gusta hablarle a la computadora, me gustan los alumnos, las expresiones, la pizarra, los casos, los ejemplos. Así que voy a ir intentando hacer lo que puedo. No tengo una pizarra acá. Zoom tiene su pizarra, pero no tengo muy buen pulso y no sale bien ni un redondo mío. O sea que más o menos vamos a ir adecuando, ¿no? Sin embargo, esta plataforma es para muy poca capacidad, por lo que no está grabado, no está pagado. Y vamos a ver la forma de por qué plataforma lo vamos a hacer, así podemos entrar todos y dar una sola clase. Tenemos el grupo C de ustedes y este año les voy a dar al grupo D de nuestro colega que en paz descanse, el doctor Velasco. ¿De acuerdo? Entonces voy a asumir ese grupo este año y podemos hacer la clase para todos. Entonces necesito probablemente otra plataforma que no sea Zoom. Ya lo voy a organizar y les voy a ir comentando. De todos modos, estoy utilizando el Moodle de nuestra plataforma de la Gabriel Virtual, ¿ya? Entonces ahí les voy dejando todos los anuncios. No van a necesitar el WhatsApp, sí, pero como todos entran ahí los que están inscritos, ahí se puede dar clase también. Voy a solicitar la sala y vamos a intentar hacerlo, pero hay muy pocas salas y generalmente están ocupadas, pero vamos a intentar probablemente en la siguiente clase hacerlo por ahí. Ya, si no voy a ir viendo qué plataforma usar, les voy avisando. Lo importante es que vayamos revisando lo más que se pueda, leyendo. Siempre les digo yo a mis alumnos, uno tiene que ser autodidacta, principalmente en su vida, ya que el profesor no te lo podrá enseñar todo y lo que uno aprende leyendo nos ayuda a ir desarrollando una mayor lógica mental. Ya, a mí me interesa mucho que ustedes me relacionen demasiado a su paciente, su clínica y ver por qué ocurre cada cosa. Yo soy muy amante de eso cuando doy la materia, porque no es que tengo unos fármacos y unos síntomas y daré, sino que lo que vamos a hacer es ir razonando qué es lo que ocurre con, con el paciente. Eh, Van entrando y van apagando su micrófono. Llegamos así y empezamos nuestra reunión, ya falta muy poco. Entonces yo les decía que eso es lo más importante. Hoy en la tarde voy a dar una charla de un poco la bioquímica del COVID, ahí les mandé la invitación con su compañero para intentar ir razonando qué es lo que ocurre con esta paciente, por qué tenemos los parámetros laboratoriales alterados, de dónde sale, entonces ir hacia la fisiopatogenia más que luego hacer un tratamiento sintomático. Hasta ahora no tenemos un protocolo establecido, todo es un tratamiento bastante sintomático, ¿de acuerdo? Bueno, ya somos 78, vamos a esperar un minutito más y luego yo voy a ir haciendo, Alejandra Rebollo, silencie su micrófono, ya la silencié, ya aprendí a silenciarlos, en farmacia no me dejaban dar clases, todos hablaban, se escuchaba de fondo, con ellos empecé haciendo pruebas, ya más o menos manejo esto, pero les aseguro que no me encanta, pero se hace lo que se puede y uno se amolda a la situación. Me gustan mis alumnos, mi pizarra, la interacción. Vamos a hacer las cosas de la mejor manera que se pueda, ¿de acuerdo? Bueno, voy a compartir mi pantalla, voy a empezar la grabación
Si alguien tiene alguna duda, lo va poniendo en el chat y al final intentamos hacer. Diana Flores, apague su micrófono conforme van entrando. Ah, ya, yo voy a ir haciendo la grabación porque tenemos escasos 40 minutos para trabajar. Voy a hacer un repasito muy rápido y voy a tocar dos temas que se los voy a dejar en la plataforma, que es su práctica. Uno de ellos es la denominación, que la mencionaré hoy, de los medicamentos y formas farmacéuticas. Se las voy a pasar su práctica para que ustedes vayan haciendo, llenando. No me la tienen que presentar, más yo preguntaré y lo importante es lo que ustedes saben, no lo que anotan. La van preparando para cuando nos veamos virtualmente que yo vea que la tienen hecha, pero cortar y pegar no me gusta. O sea que lo que a mí siempre me interesa es lo que el alumno sabe. ¿Ya? Empiezo la grabación. Esta la había puesto en pausa y nos vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Se compartió la pantalla? No. No, doctora. No, doctora. Ya, espérenme un segundo. Ahí tengo esta presentación. Ya, que tengo varias cosas en la pantalla. Ok. Compartir pantalla. Opciones avanzadas. Ahora sí, va a compartir. Cuestión de esperarla un poquito. ¿Sí? ¿Se compartió o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Ahí lo vamos a hacer un poquitito más grande para vernos. Ya, bien. Entonces, un repasito muy rápido nada más. Estamos hablando de farmacología, donde lo que yo voy a usar es un fármaco. ¿Qué es un fármaco? Es toda sustancia que de naturaleza sintética o natural, tal cual, donde va a ingresar dentro de un organismo y va a modificarme un protoplasma vivo, ¿de acuerdo? Un fármaco nunca crea funciones, solo va a modificar las que ya existen. La definición de la OMS cuando hablamos de un fármaco, pues ¿para qué lo voy a usar? Lo más usual hoy en día es mitigar o aliviar. Sin embargo, importante es curar. Yo más me gusta el término curar cuando sí puedo darle la vuelta a la causa de por qué ha sucedido ese proceso para intentar curar, prevenir el caso de las vacunas y diagnosticar, como por ejemplo los contrastes cuando vamos a hacer tomar al paciente y de acuerdo a la impresión en la placa podemos ver una tiroides, por ejemplo, un pulmón, etc. Bueno, esto es nuevo, no lo hemos avanzado, nomenclatura. De esto les voy a dejar una práctica. Fíjense ustedes que tengo diferentes formas de nombrar un medicamento. ¿Qué es lo más usual para nosotros? Lo más usual para nosotros es el nombre genérico. Esto les voy a mandar en su práctica y me van a investigar un poco y me van a hacer algunos ejemplos. ¿Qué es un nombre genérico? Fíjense ustedes que acá yo tengo, voy a ir con uno más difícil. Etil, metil, penicil, isopentanoico, hidrocloruro. Difícilmente yo lo pueda aprender, recordar, medicar, el farmacéutico leerlo bien y el paciente recordarlo alguna vez cuando uno le pregunta qué medicamento toma. Entonces ese es su nombre químico. Su nombre químico es tal cual su molécula. Ese nombre es de la meperidina, que es un derivado de morfina, que lo utilizamos en dolores crónicos o en dolores en un pacientito con un SEA terminal, por ejemplo, o un dolor que sobrepasó el uso de un AINE. Entonces, este nombre químico solo lo utiliza la industria, más para su fácil utilización se determina nombre genérico. ¿Ya? Este nombre genérico está derivado del nombre químico, pero es mucho más sencillo. Fíjense ustedes, la segunda del nombre químico de paraminofenol es paracetamol y nosotros lo conocemos como paracetamol. Paracetamol también se conoce como acetaminofén. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es el nombre genérico, ¿ya? Este nombre genérico es una palabra como más sencilla,
no tiene la composición química intrínseca en el nombre, entonces nos vamos a recordar siempre. Y tiene otra ventaja importante, y es que en todo el mundo se utiliza el nombre químico, ¿ya? En todo el mundo se utiliza el nombre genérico. Entonces estamos hablando de un lenguaje universal. De pronto, este medicamento genérico, muchas industrias lo van a elaborar. Por ejemplo, nuestras industrias, IFA, TER, Volvago, todas ellas pueden hacer un paracetamol, ¿ok? Y para identificar su industria, le colocan el llamado nombre comercial, ese que tengo aquí abajo. Ese nombre comercial va a ser característico del laboratorio, él se lo coloca, se le llama también nombre de fantasía. ¿Y qué ventaja tiene? Es marketing puro. Ellos tendrán que buscar un nombre que sea fácilmente pegajoso, que el médico se acuerde, que el farmacéutico rápidamente lo pueda, no me gusta medicar el término, pero aconsejar en una farmacia. Sabemos que lamentablemente en Bolivia casi todo se expende sin receta, aunque la ley del medicamento dice otra cosa. Entonces, el marketing viene por el nombre comercial. Y acá tenemos un gran problema todos. Si yo prescribo un nombre genérico, pues mi paciente irá a la farmacia y va a decir paracetamol y el farmacéutico dirá, mire, tengo 10 laboratorios, estos son los precios, usted elige cuál. Y para el paciente es un problema. De pronto tengo uno que vale 1 peso, uno que vale 10 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el de nombre comercial ha pagado todo un marketing, tiene visitadoras, te pagan pasaje a los congresos, están en contacto con el médico y lo atienden. Entonces eso tiene un costo. Pero de trasfondo esto tiene otra connotación importante que es necesario que ustedes la sepan manejar. Y acá viene la gran diferencia entre lo que es un medicamento con denominación genérica. Denominación significa que se llama, le voy a llamar paracetamol, diferente a un medicamento genérico. ¿Cuál es la diferencia? El nombre genérico es solo el nombre. Yo tomo cualquier laboratorio productor y le pongo el nombre genérico. Más no significa que él sea un medicamento genérico. ¿Qué es un medicamento genérico? El medicamento genérico es aquel que, dos términos voy a usar acá, que tiene biodisponibilidad y bioequivalencia respecto al innovador. 3 términos he nombrado: biodisponibilidad, bioequivalencia e innovador. Voy a empezar por lo más fácil, innovador. ¿Qué es innovador? Innovador es el primer laboratorio que hizo ese medicamento. Por ejemplo, Viagra. Si yo digo Viagra, ¿qué se me viene a la mente? Es el sildenafil, su nombre genérico. Viagra es el nombre que le puso la Pfizer a su sildenafil. Ese es un medicamento innovador. Ese laboratorio Pfizer fue el primero que patentó al sildenafil y le llamó Viagra. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, nace ya el concepto de medicamento genérico. ¿Y qué va a ser el medicamento genérico? Yo tengo mi laboratorio, tengo mi medicamento y digo, quiero hacer un genérico del sildenafil. Para hacer yo un genérico de sildenafil, tengo que hacer estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es estudios de biodisponibilidad? Pues agarramos 2 grupos de pacientes. Al grupo A le damos el sildenafil de Pfizer, que es el innovador, y al grupo B, que tiene que tener las mismas características, los pacientes más o menos la edad, el mismo problema, le voy a dar mi medicamento que yo estoy intentando que me lo autoricen como medicamento genérico. ¿Y qué significa? Yo voy a empezar a testar a esos pacientes y vamos a hacer concentraciones plasmáticas, cuánto de fármaco hay en sangre en determinadas horas, y vamos a determinar si los 2 medicamentos, el innovador, que fue el más antiguo, y el nuevo, el de mi laboratorio, que yo quiero que me lo patenten, patentarlo ya como genérico, alcanza las mismas concentraciones plasmáticas en sangre y se comporta de igual manera en absorción, distribución, metabolismo y excreción. O sea que
¿Qué es biodisponibilidad? Este es un conceptito nuevo que lo voy a revisar en absorción. De la cantidad de fármaco que yo administro, ¿cuánto llegó a sangre y en qué tiempo lo hace? ¿Cuánto llegó a sangre y en qué tiempo lo hace? Eso es un fármaco, eso es biodisponibilidad. Ejemplo, yo doy 100 miligramos de aspirina, pero a sangre solo llega a 80 miligramos. Pregunto, ¿qué biodisponibilidad tiene ese fármaco? Ese fármaco tiene una biodisponibilidad de 80%. ¿Por qué? Porque 20% no llegó a sangre. Doctora, ¿y qué pasó con el 20%? Si yo tomé 100, pues en el camino el intestino no absorbió una parte. Eso se llama fenómeno de primer paso intestinal. Pues en el hígado se quedó una parte biotransformándolo, inactivándolo, y no llegó a circulación sistémica como fármaco activo. Entonces, tengo un fenómeno de primer paso en intestino, le llamo intestinal, y otro en hígado, fenómeno de primer paso hepático. De 100 miligramos que di, solo llegaron 80 miligramos. Biodisponibilidad 80%. Cada fármaco ya tiene una biodisponibilidad que está estudiada. No es que yo voy a descubrir la pólvora, es que yo agarro cualquier fármaco ahora, una aspirina o paracetamol, y te dice su biodisponibilidad es 20, 30, 40, 50, 60, 80%. 100% la tienen muy pocos fármacos. Ya les enseñaré cuáles, que yo tomo en vía oral y todo lo que tomé llegué a sangre. Eso es poco usual, ¿ya? Entonces, fíjense que esa biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que llegó a sangre, de lo que yo di, cuánto llegó. Entonces, volviendo a mi caso clínico de mis pacientes, les di el sildenafil, que era de Pfizer, y les di el sildenafil que yo estoy haciendo en un equilaboratorio. Les tomamos sangre, determinamos niveles plasmáticos y vemos si entre ellos son bioequivalentes. ¿Qué significa? Si los dos han mantenido la misma biodisponibilidad. Si se hace ese estudio y se confirma que ellos son bioequivalentes, recién estaré frente a un medicamento genérico, muy diferente a denominación genérica, que la denominación, como su nombre lo dice, es solo el nombre. Más el otro, si ha tenido estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia, sí puedo decir es genérico del innovador. Yo aseguro que va a tener el mismo efecto, la misma concentración y probablemente su costo es mucho más bajo, ¿ya? ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque la Organización Mundial de la Salud, nuestros sedes, nuestra ley del medicamento, todos dicen, utilice medicamentos genéricos. Obviamente, un Tylenol, que es americano, valdrá 10 pesos por dar un nombre, y un paracetamol, que dice ahí paracetamol o acetaminofeno, vale 1 peso. ¿Hay diferencia o no? Sí. El gobierno, ¿cuál no los va a comprar en cuando se hacen las licitaciones de nuestra seguridad social? El más económico, porque siempre se dice, si es lo mismo, use el más económico. Y la pregunta del millón es, esos medicamentos con denominación genérica que entró en licitación, ¿será realmente un medicamento genérico? Y la respuesta en la mayoría de las veces es no. Yo ahora puedo poner mi laboratorio y hago paracetamol, mas no necesariamente va a ser un medicamento genérico porque no tiene los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia respecto al innovador. Sobre esto hay mucho para hablar. Yo les dejo un poquito mi experiencia, que a veces es muy válido. Nuestros medicamentos, la mayoría son de denominación genérica y no genérico. Y muchas veces vemos en el paciente no mejora y no mejora, está internado, tiene un proceso infeccioso, se compra la medicación, va a la farmacia y le dice, daré un ejemplo, esta ceftriaxona, esta vale 10 bolivianos, 1 gramo en ampolla, y esta vale 30. Y al paciente le piden de pronto 2 por día y por lo menos la va a usar 10 días. ¿Qué va a elegir un paciente? La más económica. Y tu paciente no mejora y tu paciente no mejora y de pronto cambias de marca, por así decirlo, de laboratorio, para no decir de marca, cambias laboratorio y tu paciente mejora. Eso lo verán ustedes a lo largo de su formación. Y yo siempre cuestiono eso. Alguna vez en alguna reunión con unos
asesores de OPS, me acuerdo del doctor Rossi de hace mucho tiempo, que promociona, pues como toda OMS, medicamentos genéricos. Y lo que hay es, en la mayoría de los casos, denominaciones genéricas y no medicamentos genéricos. ¿De acuerdo? Entonces, nunca se olviden de ese concepto. Medicamento genérico es aquel que tiene estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia respecto al innovador, que el innovador obviamente ganó la patente y es más caro económico. El día que nosotros consigamos que todos nuestros medicamentos sean medicamentos genéricos, no denominación genérica, pues recién estaremos nosotros utilizándolo con una mayor efectividad o seguridad para nosotros, ¿ya? Esto se los puse ahora antes de absorción porque se los voy a poner en la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, me van a revisar bien nombres químicos en su práctica les he pedido que busquen varios fármacos y me den ejemplos. El nombre genérico es nuestra denominación, como vamos a hacer la receta. Y el nombre comercial es aquel que lo determina cada industria. Esto es un grave problema. A ver, voy a hacer práctica. Vamos al médico. El médico me dice que quiere Tylenol con ese nombre, o Tialgin tenemos en nuestro medio. Tialgin es Tecnofarma de laboratorio. Y quiero que no le cambie. Ok, lo subraya. Entonces va al farmacéutico, el farmacéutico le dice, mire, no tengo Tialgin, pero tengo paracetamol. No, el doctor dijo que no me cambie. El farmacéutico dice, mire, pero es lo mismo. No, no, usted no me cambia. Es un problema para el farmacéutico que tiene que tener de todas las líneas lo que pide el médico. Para el paciente es un problema grande porque él no estudió medicina, ni farmacia, ni bioquímica y no entiende lo que es denominación genérica y denominación comercial. Y por otro lado, el médico que escribió con doble raya que no cambien el medicamento. Pregunta, ¿y qué es lo legalmente establecido? Pues lo legalmente establecido es que nuestra ley del medicamento dice que todo médico debe prescribir con nombre genérico. Ahí viene un poquito la doble moral también, que nosotros sabemos que no todos los medicamentos que tenemos en nuestro país son genéricos, ¿sí? Solo el nombre. Entonces, ¿yo qué aconsejo? Porque el paciente tiene derecho a saber lo que está tomando. Coloque siempre el nombre genérico. Si por algún motivo usted tendrá sus causas, decide que quiere que el paciente me compre de tal laboratorio, entre paréntesis coloque el nombre comercial o el laboratorio de su preferencia. ¿De acuerdo? Entonces así, la ley del medicamento, si les hace una auditoría el Ministerio de Salud, pues ustedes están frente a una buena prescripción, porque han prescrito con un nombre genérico y entre paréntesis han colocado el laboratorio de la preferencia y explicar al paciente, este es el nombre del fármaco que yo quiero. Hay muchos laboratorios. A mí personalmente me gusta este, pero le pueden ofrecer otro y usted decide. Eso me parece lo más honesto para un paciente, para un farmacéutico y para el médico porque está amparado por la ley del medicamento. ¿Ya? Voy a pausar aquí un poquito para ver si se entendió ese concepto. Iba a dar absorción, pero esto me lo pueden ir trabajando ustedes para que yo les dé ya por lo menos una práctica. ¿De acuerdo? Claras diferencias quiero entre nombre químico, nombre genérico y nombre comercial o nombre de fantasía. ¿Alguien quiere hasta ahí hacer alguna pregunta para yo continuar? El que va a hacer pregunta tiene que activar su micrófono, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, ¿está todo claro o no se entendió nada? Me quedaría con el primer concepto. Vamos para adelante cambiando de tema. ¿Por qué no me lo puede cambiar? Ya. Ok, no sé si les hablé ya de reacciones adversas. Coméntenme si sí o si no. No escucho nada. No sé si mi internet siempre a esta hora falla, mi internet. Por algún motivo de 10 a 12, dígame. El otro tema, el otro nombre que dio el paracetamol, no. Mira que no entendí, no tengo muy buena señal. Ustedes me están
copiando bien? Sí, Sí, doctora, doctora, se le escuchamos escucha bien. bien. Doctora, bien. es la Sí, compañera. doctora. A la compañera no se le Ya, escucha. la compañera Sí, tiene la baja compañera. señal. Me quedo más tranquila porque por algún motivo, no sé qué es lo que tiene este internet de casa, pero entre 10 y 11 se corta, pero hoy vamos fantástico. ¿Ya? Sí, claro, doctora, A la ver, alguien me compañera hace la pregunta si era importante, si no la dejamos para el final o para el chat. puede escribirlo para el chat. Ya, perfecto. Bueno, ¿les hablé de efectos adversos secundarios o no? Este conceptito también es importante. Es un efecto secundario y lo vamos a profundizar cuando veamos farmacovigilancia, ¿ya? Y los vamos a diferenciar. Sin embargo, efecto secundario o reacción adversa, fíjense que dice secundario, entonces es pegado a la acción farmacológica, un efecto no deseado, es nocivo, yo no quiero que ocurra, pero no lo puedo desprender de la acción farmacológica, ¿de acuerdo? Eso va a ser un efecto secundario. En efecto tóxico, generalmente lo asociamos con un exceso de dosis, pero no siempre ese concepto es adecuado, porque yo voy a conseguir toxicidad a dosis usuales en muchos pacientes y en muchos fármacos. O sea que efecto tóxico no me encanta. Toxicidad, intoxicación es otro tema que probablemente hemos excedido la dosis que se ha recomendado, ¿de acuerdo? O mi paciente tiene algún parámetro que hace que a dosis usual en él provoque intoxicación. Me explico. Uy, me quedan 10 minutos, qué horror, y no avancé en nada. Ya, me está avisando mi pantalla, ¿la vieron o no? Doctora, ¿puede crear otra Sí, clase también? el tema de crear otra clase es que me da horarios un poquito más alejados, no me deja inmediatamente, pero yo les voy a ir avisando, ¿ya? De todos modos, con esto ya van a tener una tarea y esta semana yo voy a solucionar. ¿Por qué vía vamos a hacer las clases? Para que tengamos más alumnos y no me corten el tiempo, ¿ya? Por ahora, hasta donde dé, probablemente si alcanzo a enganchar de vuelta una clase que no esté muy lejana, porque tengo a las 11:30 que atender un paciente, ¿ya? Que está delicado, con COVID, online, ¿ya? Entonces, yo les voy a avisar. Bueno, aprovecho esto último que me queda en clase. En efecto secundario, yo no lo puedo... les decía que habrá algún paciente que le hemos dado la dosis usual. Sin embargo, él entró en toxicidad. ¿Por qué? Porque tiene sus mecanismos alterados, como cuáles. Por ejemplo, paciente con insuficiencia renal. Este paciente va a tener una creatinina alta, significa que no está filtrando lo ideal y los fármacos, el 90% se eliminan por el riñón, por filtración glomerular. El 90%, un porcentaje muy alto. Y si ese riñón está filtrando el 50% o el 25% de lo que debiera, el fármaco no se va a ir. Y si no se va, yo di una dosis usual. Sin embargo, la concentración plasmática se me elevó mucho. ¿Por qué? Porque ese riñón no lo pudo sacar el fármaco y ya yo le di una siguiente dosis inclusive. Eso se llama intoxicación a dosis usual. Les voy a enseñar en otra práctica, si mi paciente tiene insuficiencia renal, ¿cómo puedo yo dar una dosis para no entrar en toxicidad? Y vamos a hacer ajustes de fármacos de acuerdo a la función renal, eso está determinado en una práctica. No le puedo dar la misma dosis si yo sé que la creatinina se elevó de ese paciente o que ya tiene patología de base con una creatinina alta. ¿Cuál es el otro órgano que me determina que haya o no intoxicación? El hígado. Pues todo lo que va en vía oral pasa por el hígado, nos guste o no. Vía vena porta, llega al hígado. Y el hígado siempre en un primer momento hace una biotransformación y va sacando fármacos. Después que el fármaco actúa, vuelve al hígado, entre por cualquier vía, inhalatoria, intramuscular, endovenoso, intrarraquídea, la que quiera. Pasó por el hígado. ¿Y el hígado qué hace? Se va combinando, hace unas reacciones y lo hace ya insoluble. Y si es insoluble ya no puede entrar a ningún lado de mi cuerpo, esperando su turno en el riñón para irse. O a veces por la vesícula también se va a ir hacia materia fecal. Y si mi paciente tiene insuficiencia hepática, ¿qué va a ocurrir aquí? El hígado está sin trabajar, llega el fármaco, no se biotransforma
y sigue activo en sangre, vuelve al hígado, el hígado no le hace nada, y los niveles plasmáticos, que eran los normales, van a alcanzar niveles tóxicos. O sea que yo estoy hablando ahí de toxicidad a dosis usual. ¿Cuándo la voy a producir? De acuerdo a parámetros de mi paciente, su estado de base del paciente, si hay insuficiencia renal, si hay insuficiencia hepática, o mismo si hay desnutrición. Fíjense ustedes que ya vamos a ver en farmacocinética. El fármaco llega a sangre y se une a las proteínas, principalmente a la albúmina. Cuando está unidito a la proteína es inactivo porque es tan grande la proteína que él no puede entrar a ningún lado. Y da vuelta y vuelta hasta que tiene su momento que la albúmina lo suelta. Si mi paciente tiene baja albúmina, ¿qué va a pasar? Un desnutridito, albúmina baja. Llega el fármaco y como no hay albúmina, hay fármaco libre. Entonces empieza a actuar y en lugar de tener su efecto de 8 o 10 horas, pues va a tener un efecto de muy corto plazo, pero entrando en toxicidad y empieza a manifestar la toxicidad en el paciente. Entonces fíjense que va a depender de los estados fisiológicos y patológicos del paciente, más los patológicos que los fisiológicos. Ahí con el término fisiológico es el manejo de pacientes en embarazadas que tienen también algunos criterios diferentes fisiológicamente, va cambiando el cuerpo y también habrá que tomar en cuenta. Y el otro efecto letal es el que lleva a la muerte. Conceptitos duros estos tres, pero importantes. El secundario, ya vamos a ver que puede ser colateral o secundario. Hay mucho más para hablar de eso, lo voy a profundizar en farmacovigilancia. El tóxico es cuando ya hay toxicidad, habla de exceso de dosis, mas no siempre es exceso de dosis para mí. Y el letal es el que produce la muerte. Y a partir de allí, ya con esos conceptitos vamos a entrarnos en farmacocinética, que será nuestro siguiente tema. Para empezar ya con absorción, ya hemos visto cómo el fármaco va a sufrir modificaciones que le hace mi propio organismo. Ese propio organismo lo absorbe, lo distribuye, lo lleva por todos los tejidos hasta donde le dejan llegar. Luego el hígado, generalmente, que no es el único órgano, pero el principal, lo empieza a biotransformar y el riñón generalmente lo saca, aunque hay otras vías de eliminación que ya las vamos a estudiar. Pero todo eso ocurre, ¿para qué? Para que el fármaco llegue a tener un efecto farmacológico, nos dé una respuesta. Poniendo de un lado la efectividad, que es lo que yo busco, sin perdernos de vista que todo fármaco es susceptible de producir reacciones adversas, a dosis usual, ¿de acuerdo? Bien, entonces, farmacodinamia ya avanzamos, ¿cierto? Receptores, Sí, agonistas, antagonistas, sinergistas, acción y efecto farmacológico, ya está avanzado, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. eso, ok. Bueno, entonces eso lo voy a pasar de alto. Hoy nuestra clase ha sido nomenclatura de los fármacos y un poquito una profundización en efectos adversos que me falta mucho más. Luego, sí, todo es acción y efecto, pero creo que agonistas, antagonistas ya revisamos, ¿no? ¿Sí? Agonistas, antagonistas. sí, doctora. Revisamos un poco, doctora. El un poco no me quedó tan Lo que claro. más profundizamos fue absorción, que era Como para recordar, por favor, si Sí, pudiera. ya lo veo que sí. Vamos a recordar farmacodinamia. Ya. Ya, ok, ya. Sí, yo les voy a recordar todo. Vamos a ir siguiendo estas láminas, ¿ya? Vamos de momento, a hacer, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, ¿no? Los lunes es nuestra otra teoría. El día lunes vamos a tener un horario de 2:30. No a las 2 de la tarde, sino no, a las 3 vamos a hacer la clase. ¿Tienen alguna clase a las 3? No. No, doctora. Ya. No, doctora. De momento, voy a hacerles una clase el lunes a las 3 de la tarde con el otro grupo que tengo que ponerlos al día. Voy a seguir por esta vía todavía hasta que los iguale a los dos grupos y ya busque una plataforma mayor donde podamos estar todos y hagamos nuestra hora y media. ¿De acuerdo? Hoy los tengo que abandonar porque tengo ese paciente y estoy terminando de preparar la charla que me pidieron para hoy.
Ya los dejo les voy a mandar su práctica hasta el final del día. Me van revisando nomenclatura, me van revisando la otra tarea de forma farmacéutica, ¿ya? ¿Qué forma farmacéutica? Forma farmacéutica, nuestro principio activo tiene que ser transformado en un medicamento y ese medicamento tiene que ser de fácil administración al cuerpo. Y a partir de ahí se van a clasificar en sólidas, líquidas, semisólidas y gaseosas. Y de esa forma les voy a mandar su práctica para que vayan elaborando y vayan buscándome las definiciones de cada una de las formas farmacéuticas. ¿De acuerdo? Y van a buscarme su concepto, van a buscarme sus ejemplos para que podamos discutir esa práctica de denominaciones y de formas farmacéuticas. ¿De acuerdo? Bueno, me queda menos de un minutito de tiempo, me está avisando, esto se va a cortar. Me comentan un poquito si se entendió la clase, si tuviesen algún problema, me lo dejan en el chat y les paso la invitación para el día lunes. Ahí termino de igualar el grupo D, que voy a tener que darle varias horas el día sábado hasta igualarlo con ustedes y vemos si la otra semana arranco con Zoom o con la otra plataforma. Voy a intentar que sea la de la Gabriel, a ver si los puedo poner al otro grupo junto con ustedes, dándoles la clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, doctora, gracias. Doctora, Sí. doctora, disculpe una pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra tarea y por qué medio se lo vamos a tener que mandar? Todo por el de la Gabriel. Todo por el de la Gabriel. La van a mandar. Yo no es que me voy a poner a revisar una por una, pero tengo que fijarme que te eche